En este episodio de The Moment, aprendemos sobre leyes para negocios en Internet con Raúl Pérez Cambero, de Lawyer Asesores. ¿Qué tiene que hacer una empresa si quiere vender online? En un e-commerce, una página, una tienda online, fundamentalmente... El tema de las cookies, ¿tú crees que eso va a cambiar algún día? Hay un documental que sacaron hace años de cómo siempre hemos instalado programas y le hemos dado a siguiente, finalizar. Comienza The Moment. Buenos días, Miguel. Buenos días, Gorka. Chechu, ¿qué tal? Buenos días. Y hoy tenemos un nuevo tipo de contenido que es Voz Experta y hemos traído a Raúl Pérez Cambero. Buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Eh, Gracias por la invitación, por cierto. Un placer estar aquí. Gracias a ti, Raúl. Raúl es experto en Derecho en las Tecnologías de la Información y también corredor de maratones, que vamos a ver las dos facetas. Y de otras disciplinas deportivas, sí. ¿Qué dice? Triatlón. Vale. Nos conocimos a través de un amigo que igual lo traemos algún día, Ángel, que le conocéis de On4U, Ángel Villa. Te esperamos. Sí, eso es, Ángel, te esperamos. Eso no da amenaza. Sí, está bien, No, pero va a ser muy interesante con Ángel. Sí, tiene sin duda. On4U expertos en e-commerce, comercio electrónico. Sí. Y te vamos a hacer 3 preguntas que queremos que nos hables. Bueno, no he dicho cómo nos conocimos. Que sean fáciles. Que fue trabajando juntos. Sí. Hemos trabajado primero en un proyecto con 2 webs de comercio electrónico y otra, un proyecto, un desarrollo, una empresa de desarrollo de software, aplicaciones que vendían licencias. O sea, diferentes temas, y este era en el ámbito internacional, que ahora nos vas a contar. 3 temas, principalmente. ¿Qué tiene que hacer una empresa si quiere vender online, comercio electrónico? Si quiere contratar servicios relacionados con informática, un desarrollo a medida, puede ser temas de seguridad, puede ser cualquier cosa relacionada con contratar una empresa. Y además esas 2 preguntas se pueden relacionar en e-commerce y desarrollo. Podemos hablar de eso. Y la última, soy una empresa y solo voy a coger unos correos electrónicos porque quiero contactar a los potenciales clientes. Necesito algo de LOPD. Muy interesante. La típica newsletter, que hay en muchas páginas web. Eso es. Así que queremos vender en Internet. Una empresa quiere vender en Internet. ¿Qué necesita de la parte legal? De alguien como, que hemos dicho, lawyer. Lawyer Asesores, sí. Bueno, primero hay que tener en cuenta desde el punto de vista de normativa, obligaciones legales que tienen que cumplir, es a quién se dirige ese e-commerce. Es decir, nos vamos a dirigir a quienes tienen la consideración de consumidores usuarios, una persona física que compra un reloj, por ejemplo, o es un B2B, ¿no? Son entre empresas. Porque en el primer caso, obviamente tenemos que tener en cuenta las obligaciones que establece la normativa de defensa de consumidores y usuarios, que no son las mismas obligaciones que si es una empresa, se dirige a una empresa. Cuando hablo de empresa, me da igual un profesional individual. O sea, conceptualmente... Un barrio que tiene una tienda online. Eso es. Entonces, si a quien va a vender tienen la consideración de consumidores y usuarios, pues eso tienen que tener importante unas buenas condiciones generales de compra que estén a disposición del usuario antes de iniciar el proceso de compra. Por ejemplo, ¿cuánto tardo en enviar el producto? Cuánto tarda en enviar el producto, plazos de desistimiento, gastos de envío, devoluciones, garantías, todo eso tiene que tener en cuenta y reflejarlo en las condiciones de compra. En un e-commerce, una página, una tienda online, fundamentalmente pueden aplicar otras normativas, pero hay que tener en cuenta 3 normativas básicamente. O fundamentalmente, insisto, porque igual hay quien dice, no, hay más normativa que puede aplicar. Sí, ya sé que puede haber otras normativas que puede aplicar, pero fundamentalmente va a aplicar en España la LSSI, la conocida como LSSI o LSSI-CE, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico, que eso aplica a todas las páginas web, independientemente de que vendas o no vendas. Por el mero hecho de tener una presencia en Internet, ya tienes que cumplir con esa normativa en 2 variantes. Una, en poner la información sobre lo que se llama el prestador de servicios de la sociedad de información, para que se me entienda, el titular de la web, con quién me estoy relacionando yo como usuario cuando me relaciono con esa página web. Y esta ley, la LSSI, establece qué información hay que poner para
que esté identificado este titular, que es independiente, es diferente si es una persona física, una sociedad mercantil, una asociación, porque o se ejerce una profesión colegiada, tiene que aparecer una determinada información. ¿Eso también lo tienen que cumplir las empresas extranjeras que tengan web en España? Si los servicios van dirigidos a ciudadanos europeos, sí. O sea, aquí estamos hablando que, bueno, la LSSI en este caso transpone una directiva comunitaria. La Ley Orgánica de Protección de Datos, que es, bueno, el Reglamento General de Protección de Datos, es una norma europea que también hay que tener en cuenta en una página web si se recaban datos personales. El reglamento general, a diferencia de una directiva, un reglamento no necesita que cada Estado apruebe una ley para transponerlo a su ordenamiento. Entonces, bueno, esta ley que decías, la LSSI, deriva de una directiva comunitaria. Vale. Entonces, eso, decía, esta LSSI aplica de dos formas, fundamentalmente. Desde el punto de vista de la información que hay que facilitar al usuario de la página web y desde el punto de vista de cookies, porque a muchos le dicen, no, la ley de cookies, no hay una ley de cookies. El tema del uso de cookies o otras tecnologías similares viene regulado en la LSSI. Con el tema de las cookies, ¿tú crees que eso va a cambiar algún día? Me parece que tanto para las empresas como para los usuarios es una tortura. Yo, fíjate, yo soy abogado, pero eso no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con todo lo que establece la normativa. Y no seré yo alguien que discuta el que haya que respetar la privacidad y demás. Pero sí que a ver, las cookies no son en sí mismas malas o buenas. O sea, porque a veces, bueno, cookies, hay gente que se piensa que esos son virus. No, bueno, pues hay cookies que hacen una buena función. Hay cookies que son más invasivas. Entonces, claro, hay que regular eso para poner una limitación en el uso de las cookies. Pero sí que es cierto que creo que aquí en Europa o las empresas europeas de alguna forma pierden competitividad con otras estadounidenses o de otros países, porque tenemos una regulación muy estricta. O sea, y hay cookies que no son especialmente invasivas, entiéndaseme la expresión, y que son muy útiles para las empresas. Por ejemplo, las cookies analíticas. Otra cosa son las cookies de publicidad comportamental y demás, que eso sí que yo entiendo que hay que ser... Un ejemplo, por ejemplo, de las de comportamiento, para que nos entiendan. Pues lo típico que tú entras en una página web que buscas, pues voy a seguir con el ejemplo de relojes que decía antes, voy a buscar un reloj, que me quiero comprar un reloj, y luego entras en un periódico y salen, en un periódico o en cualquier otro sitio, y te salen anuncios de relojes. Y digo, coño, esto, ¿por qué me salen? ¿Por qué saben que estoy buscando relojes? Bueno, pues en tu dispositivo, en tu navegador, se ha guardado una cookie que dice, mira, una cookie, las que sean, ¿no? Le interesan relojes en estos momentos. Una cookie es algo que guarda un dato que necesita un servicio para funcionar. El más típico, yo diría, y básico para funcionar, las de sesión, que sin esa cookie, cada vez que entras en tu Instagram, tu correo, te tendrías que meter tu usuario y tu contraseña. Pero entramos, abrimos el navegador y está funcionando todo, ¿no? Tenemos nuestro usuario. Para que nos entiendan los... Sí, eso es. Es un ejemplo de cookies que... Bueno, esas no requieren consentimiento, porque hay cookies que requieren consentimiento. Cookies son no. esenciales. Y eso se te queda la cookie de sesión. Eso es. Y para quienes nos estén viendo o escuchando, eso de aceptar cookies siempre mal. Que se preocupen un poco en mirar, en leer, ¿no? Porque, claro, cuando aceptan, hay veces que dicen, si es que luego te mandan publicidad y todo. Claro, los primeros responsables de lo que se hace con nuestros datos somos nosotros y nos tenemos que preocupar de leer. Claro, si luego nos mandan publicidad porque estamos aceptando todas las cookies y ahí están cookies publicitarias, pues ahí estamos admitiendo que nos van a abrasar a la publicidad. Sí. La realidad es que con la forma que tenemos de navegar, no te vas a poner a leer todas las condiciones de las cookies de todas las páginas a las que llegas, ¿no? Claro, pero yo creo que falta un poco de concienciación a nivel de sociedad en cuanto a qué implicaciones tiene eso. Porque eso, buscamos la inmediatez. Yo quiero entrar a la página web. Bueno, pero claro, y también eso es parte en responsabilidad de quienes tienen una página web. Porque cuando entras en una página web tiene que aparecer un banner, un aviso con una información básica de las cookies que hay. Entonces, ahí por lo menos
leer, porque muchas veces yo veo gente que le sale el texto y no lee nada, sin más. Aceptar. Coño, pero lee un poco a ver qué Se dice. puede sugerir también el que esté preocupado por temas de privacidad, utilizar navegadores como DuckDuckGo, Brave. Yo uso Brave e incluso iba a añadir que hay una extensión que se llama Consent-O-Matic, que es inicialmente tú automatizas de todas las habituales cookies y todas las variantes que comentabas. Estas son para seguimiento, estas son para publicidad. Pues tú marcas unos checkbox, unas casillas en las que vas a estar de acuerdo siempre o siempre en desacuerdo. Lo dejas ya configurado y a partir de ahí la extensión esa, cuando entras en una web, automáticamente, por eso se llama Consent-O-Matic, porque da tu consentimiento automático, ya te va a hacer el trámite con la herramienta de cookies que tenga esa web en concreto. Si te ahorres tanto con Brave como con eso. Brave, por cierto, va a acabar incorporando una especie de Consent-O-Matic internamente. Ya lo tienen en fase beta y tal, pero además, estoy de acuerdo con Joséchu. Incluso hay cálculos, no los tengo, los puedo traer para otro episodio, pero me ha venido a la chispa, de incluso cuánto dinero pierden las tecnológicas europeas solamente por la aplicación del tema de cookies. Porque estoy de acuerdo también con Raúl, que hay algunas que son positivas que las tengas y otras que son las que están haciendo daño. Por las que están haciendo daño, por el tema de poner la regulación que molesta al usuario, porque al final el usuario se siente molestado, eso provoca pérdidas económicas. Si te comparas con otros mercados como el estadounidense, que ahí no se llega a meter en que el usuario tenga que aceptar. Sí. Claro, es que, si una empresa que tiene una página web no tiene cookies o no tiene información que deriva del uso de cookies analíticas porque se las rechazan y que por defecto tienen que estar deshabilitadas. O sea, no vale, si no esto lo deshabilitan. No, por defecto tienen que estar deshabilitadas todas aquellas cookies que no sean esenciales o necesarias para el funcionamiento de la web o por seguridad o de personalización. Pero las analíticas, publicidad comportamental, necesitan consentimiento. En términos generales. De hecho, sacó la agencia un documento sobre la Agencia Española de Protección de Datos sobre cookies analíticas que no requieren consentimiento. Pero las más habituales, porque luego eso tiene otras derivadas al utilizar Google Analytics, porque pues se hacen campañas pues tienes que tener de Analytics, ¿no? Entonces, claro, si no tienes la información de lo que pasa en tu web, ¿cómo sabes? O sea, tú puedes hacer una web que tengo esta sección muy interesante. Ya, pero no entra nadie ahí. Claro, si no lo sabes, no puedes hacer cambios en tu web para hacerla más atractiva, retener más a la audiencia. Sí. Entonces, eso incide en lo que comentabas de la pérdida de competitividad de las empresas. Incluso afecta al propietario de la web y también afecta al propio usuario. Porque también tú como propietario de la web podrías tomar medidas que mejoren la experiencia de uso. Claro, gracias a los datos que has recibido. O sea, ya no es, digamos, desde un punto de vista, llamémosle egoísta, aunque no es la palabra, pero eso, como diciendo, voy a mejorar yo porque así me beneficio yo solo de mi empresa que tengo. No, es que puedes hacer favores a tus usuarios gracias a que tú has hecho una lectura de la analítica gracias a los datos recogidos y entonces los usuarios notan esas mejoras en la navegación, en que los menús están mucho mejor organizados, gracias a que tú has estado espiando con su consentimiento para ayudarles, no para hacer el mal o en beneficio únicamente propio. No, pero y para la toma de decisiones. Imagínate que gracias a Google Analytics ves que las visitas me llegan desde de una determinada área geográfica, de un determinado país. Y pues igual tengo que poner la web también en el idioma de ese país, porque sé que donde más me ven es ahí. Entonces, claro, si eso, y claro, insisto, que es que las cookies analíticas requieren consentimiento en términos generales. Y si no te lo da el usuario, la buena noticia para para las empresas que quieren utilizar cookies analíticas es eso, que normalmente el usuario acepta todo y ya está. Eso, el último apunte, que no te quiero interrumpir, pero hay un documental que sacaron hace años y ahora está público en YouTube, que en castellano se aplica en términos y condiciones. O sea, es un documental estadounidense, pero es aplicable a toda la gente que usamos Internet. Dura 1 hora y media, más o menos. Y está genial porque no solamente hablan del contexto de Internet, sino de toda la historia de la informática, de cómo siempre hemos instalado programas y le hemos dado a siguiente, finalizar y a correr. Y en 1 hora y media te van analizando casos, incluso muchos de ellos muy anecdóticos, pero que han llegado a causar sangre, digamos. Y de verdad, se titula eso, términos y condiciones se aplican, algo así. Si lo busca la gente por ahí lo encontrarán. Y está gratis en YouTube. Es divertido y a la vez interesante las cosas.
Pues sigo respondiendo a tu pregunta inicial porque decía normativas que aplican a una tienda online, ¿no? Un e-commerce. Y decía la LSSI en cuanto al aviso legal y cookies, protección de datos en caso de que recabe datos personales, que normalmente es que sí que lo hagan, además a través de diferentes formularios. Y ahí fundamentalmente tenemos Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Y luego, por último, como decía, si nos vamos a dirigir a consumidores y usuarios, pues tener unas condiciones generales de compra asociadas a la normativa que exige eso, la normativa que aplique, que es la normativa de defensa de consumidores y usuarios. Y ahí se me ocurre una pregunta que tengo yo. Mucha gente, informático, me pregunta, ¿no? ¿Esta web es de fiar? Claro, lógicamente yo no me sé todas las webs. Muchas veces lo que hago es ir a la política de privacidad y ver si hay una sociedad. Porque hay veces que entras ahí, hay un texto que no habla ni de dónde es la empresa, ni si hay una empresa detrás, y entonces eso es como una bandera roja de... Claro, eso es lo que exige la LSSI, que esté correctamente identificado. Además, yo suelo decir, porque muchas veces en los textos legales hablan de la marca. Jurídicamente una marca no es nada, desde el punto de vista, o sea, una marca sí es jurídicamente algo, ¿no? Pero porque es protegible y demás, pero desde el punto de vista de la responsabilidad del titular de una web, no, o sea, yo si entro en una página web y me dicen, pues es, yo qué sé, pues no debo hacer publicidad de una marca, de la que sea, ¿no? De momento. O sea, de Moment, claro, pero ¿de Moment qué es? Claro, es una marca. Si yo entro en una página web de The Moment, yo tengo que saber quién, como usuario, tengo que saber con quién me estoy relacionando. ¿Es un profesional individual? ¿Es una sociedad civil? ¿Es una sociedad mercantil? ¿Una asociación? Y dentro de eso, claro, además, no decir, no, pues es The Moment SL. Pues hay que poner el CIF, hay que poner la dirección, hay que poner los datos de inscripción al registro mercantil, que eso falta en muchas páginas web. Entonces, es tan sencillo como coger el artículo. Me van a perdonar los espectadores el que hable, no me gusta hablar de números de artículos, porque lo importante es la información. Pero no hay más que cogerse un artículo de la LSSI y decir, ¿sobre qué hay que informar? Sobre esto. Es como hacer un checklist y pam. ¿Esto lo tengo? Sí. Pues ya está. El aviso legal cumple con las exigencias de la LSSI. Antes, cuando me refería a si también están sujetas a esa obligatoriedad empresas extranjeras, claro, ha sido fallo mi pregunta que tenía que haber matizado, me refería a empresas fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, empresas chinas, estadounidenses, que están fuera del marco europeo. El problema de ahí muchas veces es la exigencia de responsabilidad y el irte a pleitear a no sé dónde. Pero la obligatoriedad la tienen. Claro, si dirigen servicios a ciudadanos de la Unión Europea, sí. Vale. De hecho, por ejemplo, bueno, sí que es cierto que muchas veces hay sociedades o empresas extranjeras de fuera de la Unión Europea que establecen sedes en la Unión Europea y ahí se aplica sí o sí porque están radicadas aquí. Y porque les puedes ir a... Claro, sí, eso es. Las grandes tecnológicas y demás, ¿no? Pero claro, el problema es si hay que depurar o exigir algún tipo de responsabilidad, ¿a dónde vamos? Claro, vamos a ir a... Sí. Un tema, yo creo que relacionado con lo que estábamos hablando de capturar datos de los usuarios, es que luego, ¿qué hacen las empresas con esa base de datos? Porque también tienen sus obligaciones, ¿no? ¿Las tienen que registrar? No, antes, con la anterior normativa, cuando digo la anterior normativa, es antes del Reglamento General de Protección de Datos, con la Ley Orgánica de Protección de Datos del 99. Había que notificar lo que se llaman los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos y eso había un registro que llevaba la gente que era de consulta pública. Cualquiera podía saber qué ficheros tenía inscritos una organización. Pero eso desapareció. Pero sí que tiene que cumplir, obviamente, en la recogida de datos. Cuando alguien recoge datos, tiene que cumplir unas obligaciones. De entrada, informar, si yo te recabo tus datos, te pido tus datos, como poco es decirte, oye, los voy a utilizar para esto. Eso es simplificar mucho el razonamiento. Sí. El Reglamento General de Protección de Datos exige informar de más cosas. ¿Quién es el responsable de tratamiento? La finalidad, si aplica la obligación de tener un delegado de protección de datos, los datos de contacto del delegado de protección de datos, lo que se llama la legitimación del tratamiento,
las categorías de los destinatarios o categorías de destinatarios. Es decir, hay que informar de diferentes aspectos que vienen establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos. Pero luego vale, ya los he recogido, te he informado. Que no siempre se requiere consentimiento, porque muchas veces dicen, no, solo se pueden tratar datos si tienes el consentimiento de la persona. No, hay otras, hablaba de la legitimación de tratamiento. No quiero utilizar términos jurídicos para que se me entienda. Tiene que estar basado ya sea en el consentimiento o en otro motivo. Puede ser porque es necesario para el cumplimiento de un contrato, para el cumplimiento de una obligación legal, por la satisfacción de lo que se llama un interés público, un interés legítimo. Es decir, hay diferentes, lo que se llaman bases jurídicas de tratamiento, pero no quiero utilizar, como decía, términos. Quiero que se me entienda si alguien no es ducho en la materia. Entonces, vale, hemos recogido datos, te hemos informado, te hemos dicho para qué se van a utilizar y demás. Pero ahora, ¿cómo los tratamos? Primero también hay que tener en cuenta qué datos te pido, porque hay un principio que se llama el principio de minimización de datos. Solo te puedo pedir los datos mínimos necesarios para la finalidad que voy a destinar. Pero a lo que iba es, ¿qué medidas de seguridad aplico aquí? Antes, si teníamos una normativa, un reglamento que desarrollaba la anterior Ley de Protección de Datos, que sí que sigue vigente, pero tenía un apartado, un título 8 de ese reglamento, decía qué medidas de seguridad había que aplicar como mínimo. Dependiendo del tipo de datos, había 3 niveles de seguridad, básico, medio, alto, y como mínimo había que determinar esas medidas de seguridad. Pero con la aprobación y entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos cambia ese escenario. Es decir, es como que la normativa pasa de ser un poco paternalista o decirte, bueno, pues mira, tienes como, por lo menos te digo qué obligaciones o qué medidas de seguridad tienes que cumplir. Ahora con el Reglamento General justo el 25 de mayo, hace 7 años que ya resulta de plena aplicación. Se aprobó en el 2016 y entró en vigor, o resultó de directa aplicación en el 25 de mayo del 18. Bueno, ya han pasado unos cuantos años. Entonces este reglamento pasa de ese paternalismo, por así decirlo, que tenía en la anterior normativa, a decir, bueno, yo confío en la madurez de las empresas, podéis tomar vuestras propias decisiones en cuanto a las medidas de seguridad a adoptar, pero lo que tenéis que hacer es ver los riesgos a los que están expuestos los datos. Entonces tienes que hacer un análisis de riesgos y en función de los riesgos que has identificado, aplicar las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas. Y en algunos casos, además, hacer lo que se llama una evaluación de impacto sobre la protección de datos. Pero bueno, eso es otra de las otras obligaciones. Pero fundamentalmente para ver cómo trato esos datos, hacer un análisis de riesgos. Y aquí te preguntaría, para alguien que tiene la tienda de barrio, está diciendo, quiero lanzar una promoción, tengo que proteger los datos. ¿Cómo protejo yo esos datos? ¿Eso nos lo daría un proveedor de servicios el que nos ha creado la web? ¿Y ya está? ¿O tiene que hacer algo la persona, la empresa? ¿Dices en entorno, en Internet? Sí, un comercio electrónico, pero yo soy el comercio de aquí al lado. ¿Que he puesto una tienda online? Claro, pongo la tienda online y yo tengo que proteger los datos. ¿A qué te refieres? Tengo que guardar el ordenador en una sala segura. ¿Qué hago, no? Eso te lo da el proveedor de servicios. Tú, como abogado que estás trabajando en eso, ¿haces unas recomendaciones? Claro, ¿cómo funcionaría? Ahí hacemos el análisis de riesgos que decía. Hay que ver, entre otras cuestiones, bueno, los riesgos jurídicos. Yo suelo hablar, jurídicamente no dice esto el reglamento, ¿no? Pero yo suelo hablar de riesgos técnicos y riesgos jurídicos. Es decir, en los riesgos técnicos valoro, o sea, os hace un análisis de los riesgos que plantean los activos que intervienen en el tratamiento de datos. No es lo mismo que yo tenga un servidor en mi tienda, como decías, a que lo tenga en la nube, con un proveedor externo. Google, Microsoft. Eso es. Entonces, hay que ver esos riesgos a los que están expuestos los datos que se tratan por parte de esa entidad. Que para dar un poco de tranquilidad a la gente, normalmente esos proveedores ya te proporcionan esos servicios de seguridad. Claro, eso es. Yo siempre suelo decir, voy a hablar de Google, no vamos a enseñar a Google o a Microsoft, me da igual, de seguridad. Son muy sancionados como Google, sí, pero por otras cuestiones. O sea, no quiere decir que pasen de la seguridad. Se gastan mucha pasta en seguridad. Sí. Pero también tienen un negocio a nivel mundial que además también supone unos riesgos de incumplimiento normativo, ¿no?
Entonces, bueno, pues si desplazamos determinadas decisiones a un proveedor externo, como puede ser Google, pues ahí esas medidas de seguridad para los tratamientos de datos que se tratan en ese entorno, pues las hemos desplazado al proveedor. Es decir, hay que hacer riesgos técnicos y riesgos jurídicos, que me olvido de los activos que intervienen en el tratamiento de datos y me voy a cumplimiento de requisitos regulatorios. Me da igual si utilizo un servidor o no. Cumplo con el deber de información. Firmo contratos con encargados de tratamiento. Que si eso lo tengo cubierto, pero lo tengo que valorar. Tengo que analizar esos riesgos. Y ahora yo te preguntaría, ¿cómo de sencillo es para una empresa no muy grande que esté empezando un comercio hacer todo este proceso? Y si dices, parece complicado, hay que pagar, y si no lo hago, pasa algo. ¿Hay sanciones? Hay sanciones. Solo sancionan a los grandes. No, sancionan a cualquiera que incumpla. Pero a mí siempre cuando hablo de protección de datos, por ejemplo, siempre me dicen, no, claro, las sanciones son muy altas, ¿no? Y tal. Y claro, si no hago esto me van a sancionar, ¿no? O cuando estoy con una empresa que están ahí que quieren hacer una adecuación a la normativa de protección de datos o actualizar lo que tienen y tal, y claro, es que si no nos sancionan, tal, nos han dicho que nos sancionan, porque hay empresas que venden la protección de datos como por el miedo. Sí. Y a mí no me gusta no me gusta hablar de sanciones, de hecho, porque es que aunque tú contrates a alguien para que te haga la protección de datos, como normalmente se conoce, no, me va a hacer la protección de datos, ¿no? Una adecuación. Puedes ser sancionado. Vuelvo al ejemplo de antes, Google y estas grandes empresas no tienen protección de datos hecha. Sí, tendrán departamentos enteros. Tienen, que se claro, dedican a eso, ¿no? o sea, especialistas y se gastan mucha pasta. Entonces, reciben sanciones aunque tengan cosas hechas. Entonces, el hacer las cosas no exime de un riesgo de sanción. Pero no me gusta a mí hablar de sanciones cuando vendo protección de datos, porque muchas veces les digo a las empresas... La cultura del miedo claro, de los porque, que venden alarmas. pero es que además es que el argumento de que es que si no haces esto te van a sancionar es que no tiene sentido. Yo les suelo decir muchas veces a las empresas, ¿cuántos años lleváis trabajando? Oh, pues 40 años. En 40 años, ¿cuántas denuncias de protección de datos has tenido? Ninguna. ¿Inspecciones de la agencia? Ninguna. Pues igual en los próximos 40 años tampoco tienes nada. O igual mañana tienes. Lo que decir, si no has tenido hasta ahora y sin haber hecho nada... Te están vendiendo muy mal, ¿eh? Sí, pero es como antes decía, no sé si lo decía ya con el micro abierto o lo decía ya grabando. A mí me gusta ser honesto. O sea, yo creo que en la vida profesional tienes que ser como en la personal. Honesto, porque al final si quieres vender lo que no eres, al final te pilla. Y te tienes que ganar la confianza del cliente por tus conocimientos o por lo que, pero no porque le estás metiendo miedo en el cuerpo. Porque eso al final tiene un recorrido muy corto. O sea, te contrata, pero luego no te vuelve a contratar si necesitas tus servicios. Mi faceta de cliente tuyo, he vuelto a trabajar contigo por la facilidad que das al pasar por todos estos procesos. Las reuniones muy claras, hay que hacer esto, esto y esto, te hago estas preguntas, te las mando antes, las preparas y terminamos. Porque cuando estás creando un negocio, lo último que quieres es leerte contratos que no entiendes sin que nadie te explique nada. Yo me los he leído, pero previo, reunión contigo, explicación, preguntas muy sencillitas. Es que tiene que haber una participación por parte del cliente, porque yo puedo hacer un contrato, muy bien, pero es que habrá cosas que necesito que tú pulas porque tú conoces, yo te puedo ayudar jurídicamente en la redacción de ese contrato, pero hay aspectos técnicos, además en tu caso, que tú sabes muchísimo más que yo en ese ámbito y que son necesarios. Es necesaria tu aportación para completar la regulación del contrato. Pues a mí me gusta hacer partícipe al cliente de la toma de decisiones. Sí, uno de los casos era lo que comentaba de venta de licencias y eso sí que tenía una parte pues, que era compleja con todo cómo era, de dónde venían los pagos, las ventas, se hacían ventas en Estados Unidos, pero venían desde Australia, creo que era la empresa en aquel momento. O sea, tenía su complicación, aunque fuera todo dentro de Europa. Claro, sí.
Y entonces, y perdona, Sí. porque decía, las dos primeras preguntas se pueden hilar muy bien en el mismo ejemplo de una tienda online, que es el tema de productos de software, ¿no? De desarrollo de software y demás. Al final, el hacer poner una tienda online no deja de ser contratar a alguien para que te haga un desarrollo de un e-commerce. ¿Qué ocurre muchas veces? Y me da igual en el desarrollo de una tienda online, pongo el ejemplo porque estábamos hablando de eso y por hilar con el anterior tema, ¿no? Pero me sirve lo mismo para un programa informático. Pero ¿qué ocurre normalmente? Contactas con un proveedor y, oye, pues pásame un presupuesto. ¿Qué quieres hacer? Pues esto, tal, que haga una tienda online, que haga esto, muy bien. ¿Cuánto cuesta esto? No sé cuánto. Vale, pues venga, adelante. Muy bien. Y los términos de pago, pues me pagar de tal. Muy bien, vale. Pero no se regula jurídicamente, no se firma un contrato, se aceptan presupuestos. Eso, al final, un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿vale? Una aceptación de presupuesto es un contrato. Muy bien. Pero no se regulan condiciones que son muy importantes. Si todo tu negocio, si tu actividad es vender a través de esa página web y se cae, no vendes. Si no vendes, no facturas. Si no facturas, tú tienes que seguir pagando, pero no recibes la gasolina para pagar eso, ¿no? Es decir, tiene un error. claro, Eso sí tiene un error. porque si no se firman contratos, no se firman, por ejemplo, lo que se llaman los acuerdos de nivel de servicio. Se me cae la web, ¿en qué tiempo me vas a resolver esto? Pues claro, esto tiene que levantarse para seguir funcionando. Si se cae la web, ¿en qué tiempo? Y me vas a cobrar por ello si es Claro. en el primer año, por ejemplo. Claro, eso es, claro, establecer esas condiciones que son muy importantes y que normalmente no se prevén. O sea, ¿cuáles serían las cosas básicas que cuando queremos que nos hagan, en este caso, un e-commerce, tendríamos que tener? Has dicho... Para mí el acuerdo de nivel de servicio es fundamental, porque luego están otro tipo de condiciones, pues como es eso, plazos de ejecución, que también es importante, porque tú igual quieres salir, por el motivo que sea, en un determinado momento y dices, aquí tiene que estar hecha. ¿Qué pasa si no está hecha? Pues unas penalizaciones. Ejemplos reales de eso se hacen. Si no está hecha en un año, ¿qué penalizaciones? ¿Te pago menos? Eso se Bueno, hace. te pago menos o me pagas tú los daños y perjuicios que me pueda causar. Pero eso los proveedores ya lo firman. Te pregunto porque no lo sé. Normalmente, como decía, es que no se firman contratos. No se firma contrato directamente. Esto o sea, Yo te digo, ese es el presupuesto. No digo que nadie firme contratos, digo que en términos generales lo que yo me encuentro es que no se firman contratos, se aceptan presupuestos, pero estas cuestiones no se regulan, porque hay veces cuando digo, pero ¿y esto es regulado? Joder, no. Claro. Yo lo he visto. O sea, tú te lo encuentras al final, ¿no? Cuando Claro, ya está el problema. Eso, yo por eso digo que yo creo que las empresas no son conscientes de que tienen necesidades de servicios de contratación informática. O sea, contratación informática, conceptualmente, por definirlo así, es como aquello en lo que el objeto del contrato, o sea, es decir, lo que contratas, es un bien o un servicio informático. Entonces, eso tiene que tener una regulación. Y si nos vamos, por ejemplo, que queremos contratar simplemente una cuenta de correo electrónico en Arsys o en Microsoft o lo que fuera, automáticamente tienes que aceptar unos términos y condiciones. En este caso son ellos quienes las ponen. Pero cuando estamos negociando con un proveedor, pues de nuestra ciudad o lo que sea, que ahí es más fácil, obviamente, el negociar, porque con Google y todos estos no vas a negociar, pero con el proveedor de la zona sí. Entonces, conviene tener, y si no te lo firma, dices, bueno, pues igual otro proveedor que sí que me está garantizando porque si no me está garantizando unas condiciones que a mí me interesan para proteger mi negocio y mi futuro, pues lo descarto porque prefiero contratar con que sí que me lo firma. Yo he visto desarrollo de una web de comercio electrónico, preguntar y estar en el presupuesto, ¿se integra con este ERP? Sí. Llegar, oye, no está integrado. Dice, claro, necesita un desarrollo a medida. Claro. ¿Y me lo hacéis? Sí, claro. No sé cuánto por hora, tantas horas aproximadas, esto es lo que te cuesta. Claro, hay un ejemplo muy bueno para otra cuestión que es importante regular, es eso, las funcionalidades o las especificaciones que tiene que tener ese desarrollo. Es decir, el programa, por salirnos de la web, el programa tiene que cumplir con esto, tiene que hacer esto. ¿Lo hace?
Eso, lo hacen. ¿Está integrado? Sí, pero yo lo puedo utilizar. Eso no. Claro. Sí. Ahí es importante. Es que si no, igual para integrarlo me tengo que gastar más que para el desarrollo inicial. Sí. Y yo si- he y visto esa esta información- integración y era cara. No era más que el desarrollo inicial, pero era cara. Y luego el mantenimiento. Claro. Oye, que este campo hay que cambiarlo, hay que no sé qué. Vale, tanto Claro. compra bolsa de horas, ¿no? Y es más, igual estás ya pillado por el propio proveedor, porque dices, claro, es que es él el que domina, el que tiene el conocimiento y tal, y entonces, claro, pero me pegan unos soplazos cada vez que tengo que hacer algo. Esto no es lo que llaman los de que me perdone la gente de marketing, lo digo de broma, pero es lo del upselling, ¿no? Lo de que te venden. Upselling. Sí, un poco sucio, pero es upselling. Sí. Upsell y cross-sell. Importante para crecer ciertos negocios. Eso no me quiero salir de la parte tecnológica que estabais hablando, pero quería añadir como una segunda. Y es, habría una especie de, que antes lo hablábamos, aunque sé eso que es tremendamente amplio, habría una especie como de AIOU, de cosas frecuentes, de errores comunes en los que pueden caer pymes tecnológicas, pero también pymes físicas, porque también estoy pensando en la típica gestoría que son, pues como son aquí la mayoría del tejido empresarial, que son pymes pequeñitas de 6 personas. Así, pues la típica gestoría que son 6 personas que no pueden tener a una persona especializada en temas legales y que tú veas que siempre se cometen errores muy habituales y que sería muy fácil solucionar si se cumpliesen una IOU de normas. Y lo mismo en el digital, en gente que monta e-commerce, que decía. Pues, por ejemplo, muy habitual lo que comentaba antes de que en el texto, en un aviso legal de una página web no esté correctamente identificado el titular de la web, el prestador de servicio de la sociedad de información. Eso es tremendamente habitual. O que aparezcan como modelos, ¿no? O sea, es como se ha utilizado una plantilla y se ve claramente porque igual tienen espacios. O sea, que yo suelo decir, cuidado con esto de copiar, aparte de que puedes estar vulnerando derechos de propiedad intelectual, que eso ya me ha pasado recientemente varias veces, me he enterado de casualidad, pero de copiar textos que dices, pues que esto es mío, o sea, es que este lo he redactado yo. Pero aparte de que vulneres derechos de propiedad intelectual, que puedes estar copiando algo que no te aplica a ti. Transferencias internacionales de datos, por ejemplo. Transferencias internacionales de datos es cuando los datos se pasan, el término jurídicamente no me gusta nada, pero bueno, para que se me entienda, se pasan fuera del espacio económico europeo. Claro, pues si tú dices que haces transferencias internacionales de datos y no las haces, o al revés, no dices y sí que las estás haciendo, que sería más grave. Pues eso es un error muy, muy habitual. No tener cláusulas cláusulas informativas de protección de datos con el contenido mínimo necesario también es muy habitual, muy habitual. La normativa te permite poner una información básica sobre tratamiento de datos, pero luego tener un apartado llevará un apartado donde tiene la información completa. Yo, por ejemplo, en las páginas web no me gusta algo cuando hablamos de cláusulas informativas de protección de datos. No me gusta que en cada formulario remita a la política de privacidad. O sea, utiliza el formulario, contacto, acepto la política de privacidad. Trabaja con nosotros, acepto la política de privacidad. Tal. O sea, ahí tienes la política de privacidad, es la Biblia en verso. Claro, el usuario al final se pierde y dice, pues es que al final no sé para qué utilizar mis datos. Yo soy más partidario de poner en cada formulario la información sobre tratamiento de datos que específicamente se hacen en relación a ese formulario. Porque si yo puedo relleno el formulario de contacto es para hacer una consulta. Pues yo tendría que saber que es para eso. Si es para participar en un proceso de selección, que me digan que es para eso. Yo tengo la información muy a mano. Luego, otra cosa es que tenga una política de privacidad donde se contemplen los diferentes tratamientos de datos que se realizan. Pero eso es también tremendamente habitual que ocurra. Y tampoco es tan difícil escogerse un artículo del reglamento y ver sobre qué hay que informar. Y perdona, porque ahora recuerdo una pregunta que tú has hecho antes para cumplir la normativa de protección de datos y demás, una tienda de barrio tiene que contratar a alguien. No es necesario contratar a nadie. Hay que cumplir la normativa, pero no contratar a nadie. De hecho, en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos hay diferentes herramientas que nos sirven, diferentes herramientas y guías, directrices que nos sirven para poder
cumplir en nuestra organización la protección de datos. Aunque también es cierto, y aquí voy a barrer un poco hacia mi negocio, yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de fontanería, pues igual si me pongo a desmontar un radiador, pues lío ahí la mundial. Entonces, bueno, sí que conviene tener un asesoramiento, pero, insisto, eso no es obligatorio para nada. Vale, pues yo te voy a agradecer hacer toda la parte legal tan sencilla de entender y quiero que hablemos un poco de la otra parte, ¿no? Eres emprendedor, vamos a decir, montaste Lawyer Asesores y también tienes otro proyecto que es No Pain, No Limit, que también he visto entrevistas muy interesantes. Eduardo Martínez, de Ascension, Martín Fried también. Sí. Nico Llanos también. También, sí. Tienes unos cuantos entrevistados muy, muy interesantes y tú mismo haces maratones, triatlones y nos gustaría conocer un poco más esa faceta. También el reto de ELA que hiciste. Sí. No te pierdas el próximo episodio. Hablaremos con Raúl de otra de sus pasiones, el deporte. Además, analizaremos por qué la actividad deportiva ayuda tanto en el emprendizaje.